Ciertamente que la resurrección marca un antes y un después. La resurrección de Cristo. Así queda evidenciado con los textos que la Iglesia en el día de hoy nos ofrece. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 20, versículo del 18 en adelante, del Evangelio de San Juan. Y veamos el antes, es decir, una vez que Jesús había sufrido la pasión, la crucifixión, la muerte y el entierro. Y decía, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El miedo lleva a la cobardía. Los discípulos constituyeron la primera comunidad cristiana, pero en ese momento habían perdido su sentido de ser. Los unía porque habían sido seguidores de el que se había presentado como Mesías. Veamos que a partir de la resurrección, la experiencia de estos discípulos y discípulas del Señor se transformó de la noche a la mañana, de manera repentina. Y eso ha llamado la atención a los estudiosos. ¿Qué pasó? Es normal el miedo que experimentaron, porque fue matado, por lo tanto fue rechazado, y rechazo multitudinario, un rechazo popular. Fue público aquello, fue bajo la confabulación de todos y la aclamación de todos que fue flagelado, crucificado. Entonces, una vez que resucitó, veamos los efectos o los primeros frutos de la resurrección. Así lo presenta el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Es la primera lectura. Y dice, en el grupo de los creyentes, primer fruto, todos pensaban y sentían lo mismo. Es decir, unos mismos sentimientos y convicciones, una misma fe. Segundo fruto, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Tercer fruto, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. El testimonio que daban estaba marcado por el valor. Lo contrario al miedo, precisamente. El miedo nos lleva a la cobardía. El valor nos lleva a dar el rostro y a hablar a lo claro. Sí, yo soy seguidor de Él. Sí, y yo vi, y yo he experimentado, y yo lo escuché. ¿Ve? Esa es la experiencia. ¿Saben? No debe ser solo en aquel momento. En todo seguidor y seguidora del Señor, esa renovación de fe, o digamos, la confirmación de la fe, debe acontecer. Y esa confirmación, es decir, ¿qué significa confirmación? Yo creo en eso. De hecho, cuando la iglesia desde los apóstoles, cuando dice amén, significa estoy dispuesto a dar la vida. Hubo un santo que en el siglo IV tradujo la palabra amén como así sea, pero no es el significado
real. Así sea, queda empobrecido, porque la palabra amén no tiene una traducción literal. Implica, cuando decimos amén, yo doy mi vida por eso. Eso es lo que profundamente yo creo. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida. Eso es lo que significa la palabra amén. Qué interesante eso. Cuando cantamos la doxología, al finalizar la consagración, la misma finaliza con una oración que tiene por nombre de doxología, con X, doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ese amén significa eso que acaba de decir el sacerdote, es mi fe. Al decir amén significa es mi fe. Cuando antes de la pandemia se decía el cuerpo de Cristo, amén, significa eso, esa es mi fe. Vamos a retomar eso de amén, y que por la pandemia dejamos de decirlo, pero lo vamos a retomar. Una segunda idea que comparto con ustedes es la misericordia. Señores, ¿cómo le pagamos a Dios en la persona del Hijo? Bueno, solo hay que ver la cruz, el crucifijo. Oh Dios, debiera producir que nos sintamos avergonzados. Debiera producir. Cuando uno no se siente orgulloso de algo, uno inclina la cabeza. Porque no me siento orgulloso de mis acciones. Cuando uno ha pedido perdón o cuando uno ha tomado conciencia real no es el mero conocimiento de que hice algo mal. No, hasta ahí no, eso es un primer nivel de conciencia. ¿Ve? Tiene conocimiento que hizo algo malo, pero no siente contrición, no siente dolor de corazón. Por lo tanto, no cambiará hasta que no sienta contrición, dolor en el corazón. Es eso. Solo cuando se detenga, sí, yo lo hice, y se detenga en el daño que le hizo a Dios, que se hizo a sí mismo y que le hizo a otras personas, entonces se comienza su corazón a flexibilizar y da cabida, acontece el dolor en el corazón. Por eso la canción, danos un corazón grande para amar, pero es fruto del dolor. Me hace más humano tomar conciencia, como San Agustín de Hipona decía. ¿Saben por qué se dice siempre de Hipona? Porque existen 4 San Agustín en la historia de la iglesia. No me voy a poner yo a mencionar todos, pero San Agustín de Canterbury, San Agustín el Iluminador y San Agustín de Hipona. Bueno, San Agustín de Hipona, que era del norte de África, era africano. Y él decía, en el año 420, decía él, el que no medita en sus propios pecados, termina disfrutando los pecados de los demás. Tiene mucha razón. Cuando uno es capaz de hacer paradas reales como adulto, es un signo de madurez. El hacer parada indica para reflexionar sobre la propia vida y no pecar de cobardía, huyendo a su propia realidad de vida. Entonces, las posibilidades de definir un hombre triunfador o una mujer joven o mayor aumentan,
solo por esa parada. De tal manera que el ser humano, como decía un filósofo, es una tarea pendiente. Cada día es una tarea que todos tenemos. Y en nuestras manos están decisiones concretas. La misericordia, ¿cómo tratamos al Señor? ¿Con qué moneda? El que nada malo hizo, el que siempre nos trató de bien, el que siempre enseñanza, no tenía necesidad de hacerse presente, quiso hacerlo en rescate por todos. A nadie le hizo daño. ¿Y cómo lo tratamos? La cruz delata esa triste realidad. Y no bien resucita, el primer saludo que ofrece es esta. El Evangelio de hoy presenta dos apariciones y dice: y en esto entró Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Qué interesante, ¿eh? No nos pagó con la misma moneda que nosotros le tratamos. Nos trató marcado por su misericordia. El amor que Dios nos profesa no lo podremos agotar, pero no debemos abusar. Debemos valorar, crecer en Él y aprovechar, porque la vida que tenemos aquí es única. Las oportunidades que tenemos aquí son únicas y no debemos dejar escapar pensando como que esta vida se puede tomar no tan en serio, sino: muchacho, no te eche las cosas, tú tomas demasiado serio. No, hay que tomar la vida. De hecho, los adultos prontamente aprendemos que en la medida que uno va viviendo los años, tiene que tomar en serio la vida, porque se nos escapa como un haz de luz. Un haz de luz es una chispita y ya, eso es un haz de luz, como un soplo. Así se nos escapa la vida, que ya estamos, Dios mío, si apenas hemos comenzado el año y ya estamos entrando casi en la mitad del presente mes. Mes 4, buscando ya el medio año. Jesús Santísimo. Por eso hay que tomar la vida en serio, no para amargarnos, sino para saber aprovechar. Y por lo tanto hay que priorizar. Entre esas prioridades tenemos que tener en primer lugar a Dios. Él lo demanda, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno así lo hace, uno siente que la propia vida tiene que el vivir, tomando a Dios en cuenta en primer lugar, uno siente que la vida está valiendo la pena y que la vida es más llevadera, que sin Él es muy diferente a con Él, que con Él vale la pena. Esa es la experiencia. Este texto del Evangelio de hoy es trinitario. ¿Qué significa trinitario? La Santísima Trinidad. Nuestra fe es monoteísta, creemos en un solo Dios. Eso no nos quepa la menor duda. No son tres dioses, pero un Dios que forma parte de su naturaleza divina, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos que el Hijo fue que se le apareció y encontramos que el mismo Hijo es quien sopla sobre ellos. Eso tiene una riqueza en simbología del pueblo judío, porque significa dar la propia vida. En el Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, presenta de una manera humana que cogió lodo, barro, eso es lodo, barro, y después sopló sobre la nariz, sopló, dar vida. Aquí presenta que dijo,
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Ve? Su propio Espíritu se lo dio. Y ahí nació el sacramento de la confesión. Oigan lo que dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Es el sacramento de la confesión. ¿Ustedes ven? Es bíblico. Bueno, ojalá que ustedes y yo comprendamos. La resurrección es un regalo de Dios, pero la resurrección nos compromete porque es la respuesta de Dios, una respuesta de amor. Es la acción de Dios, pero queda pendiente mi decisión, la de cada uno. Y esa decisión debe ser confirmada cada día, en cada acontecimiento. Tengo que dar muestra, te tengo presente, Señor, no olvido y trato de corresponderte. Hubiera deseado yo detallar un poco sobre el juego de la fe y razón. Santo Tomás, apóstol, le dijeron: hemos visto al Señor, y él dijo: si no lo veo, no lo creo. Ese es el criterio humano. A todos nos encanta. Esos son los parámetros humanos. ¿Qué cosa es? Que en el fondo hay una resistencia nuestra de no aceptar las obras de Dios y de querer someter o enmarcar a Dios según nuestros criterios. No son las cosas así. No se trata de que Él se adapte a mí, lo contrario, que nos adaptemos a Él y asimilemos sus criterios, su sentir. Y el Señor se le apareció y le quiso. Es el único que lo complació y dijo, luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Creyó, hizo profesión de fe. Bueno, Santo Tomás apóstol pasó lamentablemente a la historia de la humanidad en sentido popular, no por el ejemplo que verdaderamente dio, sino por esos minutos que dudó. De hecho, es recordado: yo soy como Santo Tomás, ver para creer. No puede ser así. Hay muchas cosas que trascienden y que no están sujetas a la razón, que hay que ir un poco más allá. Jesús dijo: porque me has visto, has creído. Y aquí viene lo que ustedes y yo debemos aplicarnos. Dichosos los que crean sin haber visto. Ustedes y yo estamos creyendo de verdad. Si estamos creyendo, no nos avergonzaremos de Él. Y si hay que dar la cara por Él, lo haremos. Y si hay que hablar de Él, lo haremos. Y no me avergonzaré diciendo que voy a misa, que no haré tal cosa aunque mis amigos lo vayan a hacer, porque contradice mis convicciones de fe. Y aunque me digan: tú quieres privar más que el Papa, esos son chantajes populares. ¿Por qué cuando circunscribimos nuestra propia vida a las buenas costumbres no nos avergonzamos? No, mi familia no tiene esa costumbre. No quiero yo avergonzar a papá y a mamá. No le quiero dar esa ofensa a la memoria de papá, a la memoria de mamá. Eso se lo escuché a un joven, un tremendo abogado conocido en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. No voy a avergonzar la memoria de mi madre.
que aunque ella no está presente, pero no fue esa la educación que me dio. Yo lo felicité y le dije, licenciado, ¿cómo lo felicito? Eso es lo que se llama ser un amor correspondido. Eso desea Dios. Ante su misericordia, que sepamos corresponder. Amor con amor se paga, no lo olvidaré. Pueden pasar por mi oficina.